Sí, profe, buenas tardes. ¿Quedó alguna duda de la clase pasada de SAS? ¿No? ¿Todo tranqui? Bueno, perfecto. Entonces hoy nos vamos a concentrar en las otras tipologías de sociedades por acciones que tienen una regulación bastante escueta en algunos casos. Bueno, en primer lugar, del artículo 308 al 314 tenemos regulada lo que sería la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. ¿Mm? Es decir, que como primera aclaración se tiene que tratar de una sociedad anónima, no es una sociedad del Estado, ¿sí? Es una sociedad anónima exactamente igual que las que estudiamos aquí, se rigen por la Ley General de Sociedades y por el derecho privado. ¿Cuál es la situación que da origen a esta figura? Bueno, lo que ocurre es que además de tener socios, digamos, que representan el capital privado, también ingresa como socio el Estado en cualquiera de sus variantes, ya sea de manera originaria, es decir, al constituir la sociedad, o con posterioridad por adquisición de paquetes accionarios. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ¿cómo queda caracterizada según el artículo 308? Nos dice que quedan comprendidas en esta sección las sociedades anónimas que se constituyan cuando el Estado Nacional, los estados provinciales, los municipios, los organismos estatales legalmente autorizados a los efectos, o las sociedades anónimas sujetas a este régimen, es decir, otra sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, sean propietarios en forma individual o conjunta de acciones que representen por lo menos el 51% del capital social y que sean suficientes para prevalecer en las asambleas ordinarias y extraordinarias. Entonces, ¿nos alcanza el 51%? No. Es como un primer indicio que tenemos, el 51% del capital, pero deben tener, además, votos que permitan prevalecer en las dos clases de asambleas, tanto en las ordinarias como en las extraordinarias, para tratar cualquiera de los supuestos allí previstos. Con lo cual, más o menos, tenemos que estar hablando de cuánto. Si se acuerdan cómo funciona un quórum y mayorías de las asambleas, sobre todo extraordinarias. Por lo menos 3/4 partes. ¿Sí? Para poder prevalecer, tiene que poder tomar cualquier tipo de decisión en la asamblea extraordinaria. Por ende, toda esa sumatoria de la participación estatal tiene que ser equivalente al quórum para poder sesionar cuando así lo quieran. Primera convocatoria, ¿cuánto era? 60%. Más las mayorías necesarias para tomar decisiones, supuestos especiales, 3/4 partes del capital social con derecho a voto. ¿Sí? O sea que no solamente nos alcanza con el 51%, ¿sí? Sino que también necesitamos esas otras mayorías para que pueda quedar encuadrada aquí, porque son los dos supuestos, que representen por lo menos el 51% del capital y que sean suficientes los votos para prevalecer en ambas asambleas. ¿Sí? Esto tiene que reunir solamente, supongamos, el Estado Nacional o el Estado Provincial. No. Todo lo que sería capital estatal dentro de la sociedad, al sumarse, deben dar estas dos condiciones. Por lo menos el 51% del capital y la posibilidad de prevalecer en ambas
asambleas. ¿Sí? ¿Se comprende? Es decir, que no hace falta que un solo accionista lo tenga, sino todo. Exactamente. ¿Mm? Bueno. Por lo menos en el momento inicial de la Constitución. Después vamos a ver qué es lo que sigue diciéndonos la ley. Ese 308 nos la caracteriza para el momento constitutivo, para el momento de la celebración del acto constitutivo de la sociedad. 309 nos plantea el supuesto ya de la inclusión en este régimen con posterioridad a haberse constituido la sociedad. ¿Y qué nos dice? Que quedaran también comprendidas en el régimen de esta sección las sociedades anónimas en las que se reúnan con posterioridad al contrato de constitución los requisitos mencionados en el artículo precedente. 51% más posibilidad de prevalecer en ambas asambleas. Siempre que una asamblea especialmente convocada al efecto así lo determine y que no mediare en la misma oposición expresa de algún accionista. Bueno, es decir, que no es automático que por reunir esos requisitos con posterioridad la sociedad quede incluida en este régimen. ¿Sí? Una cosa es cuando se constituye la sociedad desde el primer momento como sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, y otra cosa es cuando esa situación se genera con posterioridad. Necesitamos reunir esos dos requisitos más una asamblea especial para tratar, ¿qué cosa? La inclusión de la sociedad en este régimen, ¿sí? Y que no medie oposición expresa de algún accionista. Es decir, que esa asamblea especial necesita unanimidad. ¿Sí? El 309 es. Bueno, ¿por qué esta situación de la inclusión posterior? Bueno, porque muchas veces ocurre que mediante diversos procesos que se llevan adelante dentro del Estado, como pueden ser privatizaciones, estatizaciones o las idas y vueltas que hay con esos procesos, según cómo cambia el color de gobierno político, impacta por aquellos paquetes accionarios que están sujetos a privatizaciones o posteriores estatizaciones o las idas y vueltas, pueden impactar dentro del paquete accionario de determinadas sociedades. Entonces tendríamos una situación de incerteza jurídica respecto de si les aplicamos las reglas de la sociedad anónima o si las tenemos que considerar incluidas en este régimen más específico. Por eso es que cuando digamos, se logra reunir esta situación de hecho, que termina siendo de hecho y jurídica, ¿no? Que termina siendo tener más del 51% del capital, más la posibilidad de prevalecer en las asambleas, no alcance para tener por cambiado el régimen aplicable, sino que hace falta esa decisión expresa del órgano de gobierno de la propia sociedad para hacer ese traspaso. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió esto? Bien. Como vamos a ver, la verdad que son bastante escuetos los artículos que cambian. ¿Por qué? Porque todo el régimen en general es el de la sociedad anónima. ¿Qué es lo que se va a adicionar aquí en los artículos subsiguientes? Nosotros estudiamos, cuando vimos el órgano de administración, el directorio de las sociedades anónimas, que había una serie de incompatibilidades para integrar ese órgano. Bueno,
nosotros acá estamos estudiando una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. ¿Cuál sería dentro de esas incompatibilidades o prohibiciones la que estaría en juego ante este régimen específico? Bueno, aquella que impide que los funcionarios públicos integren los órganos de administración de una sociedad anónima común y corriente. ¿Sí? ¿Por qué? Por el tráfico de influencia que se puede dar, el conflicto de intereses que se puede llegar a generar. Ahora bien, si somos una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, ¿a quién suponen ustedes que va a designar el Estado como su representante en el órgano de administración o en el órgano de gobierno o en cualquiera de los órganos societarios? Y bueno, más que seguro que va a recaer sobre aquel funcionario que tiene competencia y que tiene, digamos, especialidad en la temática del objeto social o de la actividad que desarrolla la sociedad, ¿sí? Porque sería la mejor persona que tiene el Estado para colocar en ese puesto. Por eso es que el 310 nos habla de que se aplican las prohibiciones e incompatibilidades establecidas en el 264, excepto el inciso 4, que es justamente el del funcionario público. ¿Sí? Bueno, me van siguiendo hasta ahí, ¿no? El porqué de la excepción. Bueno. Y después nos dice, ¿sí? Que cuando se ejerza por la minoría el derecho del artículo 311, que es la posibilidad que ya vamos a ver a continuación, de que el órgano de administración se integre con directores por el capital, entre comillas, público, y se integre con directores por el capital minoritario, en este caso porque el otro es mayoritario, por el capital privado, bueno, claramente allí sí vuelve, ¿sí?, a impedirse que el funcionario público pueda ocupar también este rol o pueda cumplir este rol por parte de la minoría, porque si no estaríamos anulando la esencia de tener un directorio donde esté representado la mayoría del capital y la minoría del capital, ¿sí? Por eso nos dice que cuando se ejerza por la minoría este derecho que nos da el artículo 311, no podrán ser directores, síndicos o integrantes del Consejo de Vigilancia por el capital privado los funcionarios de la administración pública. ¿Mm? ¿Quedó comprendido esto? Bien. En el 311, fuera del primer párrafo que nos habla de la remuneración, que nos dice que lo dispuestos en los párrafos segundos y siguientes del artículo 261 no se aplica a la remuneración del directorio y del consejo de vigilancia. ¿Y esto por qué? Porque claramente nos cambia el esquema, sobre todo para los directores por el capital estatal, ¿sí? Cambia drásticamente ahí la situación de cómo se plantea la remuneración de estos órganos societarios. Pero en el segundo párrafo, acá viene lo que hacemos mención recientemente, el estatuto puede prever la designación por la minoría de uno o más directores y de uno o más síndicos. Es una posibilidad al estructurar la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Pero nos sigue diciendo que cuando las acciones del capital privado alcancen el 20% del capital social, tendrán representación proporcional en el directorio y elegirán por lo menos uno de los síndicos. Es decir, que tenemos dos situaciones. Una, que el capital privado no alcance el 20%, y por ende el estatuto disponga que va lo mismo existir una representación en el directorio y en el órgano de
fiscalización del capital privado. Y la otra, cuando ya sí el capital privado alcanza ese 20%, que ya tiene una representación proporcional impuesta por la ley dentro de esos órganos colegiados, ¿sí? Directorio y sindicatura. ¿Estamos? Sí. No. Vamos porque ahí es donde se arma el matete, digamos. Bueno, a ver. Funcionarios públicos e integración del directorio. La regla general que tenemos para todas las sociedades es que los funcionarios públicos con competencia en la actividad o en el objeto que desarrolla la sociedad no pueden integrar ninguno de los órganos de esa sociedad. ¿Mm? ¿Qué ocurre cuando somos sociedad anónima con participación estatal mayoritaria? ¿Sí? La persona más idónea que va a tener el Estado en todas sus formas para nombrar o para proponer, para integrar ese directorio o esa sindicatura, es precisamente su propio funcionario público. ¿Mm? Por eso es que se exceptúa esa prohibición y esa incompatibilidad. Siempre que este director o este síndico barra funcionario público esté representando al capital estatal. Cuando tenemos prevista la posibilidad o nos impone la ley que el directorio debe integrarse con representantes del capital privado, ahí vuelve a estar vigente la incompatibilidad, porque si no tendremos un director, digamos, totalitario si dejáramos que representara el capital privado, ¿sí? Ahí se vuelve a generar nuevamente la incompatibilidad porque nunca gestionaría, digamos, si gestiona adecuadamente representando el capital estatal, nunca gestionaría adecuadamente representando el capital privado. ¿Sí? Profe, ¿podrías repetir? Porque Bien. se trabó. Sí. Ahí lo repito. A ver, la incompatibilidad del funcionario público tiene que ver básicamente como una estructura básica de cómo funciona el Estado como administración, ¿sí? Si pensamos al Estado como si fuera una empresa en esa lógica, digamos, de administrativa, el funcionario público, el que llega a ocupar un determinado cargo, se supone que es la persona más idónea para representar los intereses del Estado en esa temática. Bueno, si nosotros tenemos una sociedad privada, ese funcionario está inhabilitado y se genera una incompatibilidad porque claramente el que administra o gestiona mejor los intereses del Estado, en cierta manera, queda inhabilitado o no podría gestionar de la misma manera los intereses privados por esa contraposición que se da en el derecho administrativo del Estado frente al ciudadano. Es como que no estamos en igualdad de condiciones, ¿sí? Bueno, aquí ocurriría exactamente lo mismo. No puede representar dos intereses distintos y que, más allá que sean distintos, se sobreentiende que son contrapuestos, ¿sí? A ver, pongamos un ejemplo práctico o tratemos de llevarlo a la praxis. El Estado va a tratar, en cierta manera, de que el servicio o el producto que genere la sociedad barra empresa se coloque en el mercado al menor costo posible. ¿Para qué? Para poder satisfacer la mayor cantidad de demanda de los ciudadanos. ¿Podemos estar de acuerdo en eso? Bueno, el capital privado que va a tratar de hacer ante el mismo supuesto. Tratar de obtener
por ese mismo producto la mayor rentabilidad posible. ¿Sí? Pero claramente al estar dentro de la sociedad tomando las decisiones unos y otros, van a ser intereses contrapuestos. Claro, exactamente. Bueno, exactamente, digamos, hay un conflicto de interés casi de laboratorio. ¿Estamos? No es que necesariamente en la práctica se produzca, pero la sola posibilidad de que se produzca genera estas incompatibilidades y estas prohibiciones. ¿Mm? Bueno, sí, bueno. Por eso es, ¿por qué sociedad anónima con participación estatal mayoritaria? Entonces, básicamente tenemos una situación. Si todo el capital fuera estatal, no, no, pero quiero que me sigan en este razonamiento. Si todo el capital fuera estatal, al 100%, no podemos estar dentro de este régimen. Ya iríamos al régimen de sociedad del Estado. ¿Estamos? Para que estemos dentro de este régimen, necesitamos que haya en la conformación del capital social parte estatal y parte privada. ¿Sí? No interesa el porcentaje, pero sí, a ver, en principio no nos interesa, pero tiene que haber un porcentaje de capital privado. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si el capital privado, por lo menos inicialmente, no alcanza el 20%, es una posibilidad que tienen al conformar, al redactar el acto constitutivo de esta sociedad, decidir que los órganos de administración y de fiscalización interna se integren también con una representación del capital privado. ¿Sí? Es una posibilidad, lo pueden decidir. Ahora, si el capital privado ya alcanza el 20%, esa representación proporcional es obligatoria porque es impuesta por la ley. ¿Sí? Bueno, y como es impuesta por la ley, ahí es donde esta situación de incompatibilidad del funcionario público para representar ese capital privado vuelve a surgir. ¿Mm? ¿Estamos? Pero básicamente el directorio va a quedar integrado por el funcionario público y por otro tercero que represente a los privados. Eso es lo que está diciendo la ley en definitiva. Y bueno, tendrán que tratar de adquirir participación accionaria hasta completar el 20%. Es una posibilidad, no es obligatorio, ¿sí? Recién cuando se alcance el 20% ya la ley impone que tiene que haber una representación, ¿sí? Hasta que no alcance ese porcentaje, si no lo han previsto, no tendrá representación, ¿sí? Eh, Recordemos que aquí los funcionarios públicos digamos, no tienen obligación de actuar imparcialmente como si la tiene un juez al dirimir conflictos entre particulares o entre el Estado y un particular. Acá el funcionario está representando claramente intereses estatales, ¿sí? Y no tiene obligación de representar los intereses privados. ¿Me van siguiendo? Eso no significa que el funcionario público pueda hacer cualquier cosa, que es otra historia eso, ¿sí? ¿Estamos? No es que puede tomar decisiones contrarias a la ley, contrarias al estatuto, porque tiene la mayor, o sea, eso también está, digamos, sancionado por todo el régimen de la ley de sociedades. ¿Estamos? Una cosa es quién integra el órgano de administración, ¿sí? Y otra cosa es quién va a votar a las asambleas por el capital estatal. Puede tener designados diferentes funcionarios,
¿sí? Porque no te olvides que hay algunas temáticas donde quienes integran los órganos de fiscalización o de administración están vedados de aprobarlas como socios, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos no son quienes tienen digamos, ellos no son los socios. El socio es el Estado Nacional, ¿sí? Pero a la vez, si el funcionario cumple el rol de director, si por ejemplo lo que se está tratando es la aprobación de los estados contables, la aprobación de la gestión de ese director, y bueno, él mismo no se le puede aprobar, o sea que ahí el Estado va a tener que nombrar a otro para que vaya a la asamblea a votar, ¿sí? Y si no, quedará las resultas de lo que vote el resto. ¿Estamos? Bien. Bueno. 312, el caso contrario. ¿Qué ocurre cuando perdemos estas condiciones fáctico-jurídicas que nos mencionaba el 308? ¿Mm? Fíjense lo que nos dice. Las modificaciones al régimen de la sociedad anónima establecidas por esta sección, ¿sí?, dejarán de aplicarse cuando se alteren las condiciones previstas en el artículo 308. ¿Sí? Bueno. Y luego que estaban los artículos 313 y 314 que ya han sido derogados. ¿Mm? Pero pareciera que como que entrar al régimen requiere hacer determinadas cuestiones y que salir de ese régimen sería como más simple. ¿Mm? Bueno, lo cierto es que, como ustedes vienen advirtiendo en el estudio del derecho societario, todas estas cuestiones que la ley dice como que mágicamente salimos de un lado y vamos a parar al otro, no es tan automático, ¿sí? No es tan simple. Imaginemos que llegaría a ocurrir internamente dentro de la sociedad si aplicáramos literalmente lo que dice este artículo 312. ¿Mm? El Estado, por X motivo, enajena o transfiere participación accionaria. ¿Qué hacemos con el director que está nombrado por esa mayoría del capital estatal? ¿Mm? Automáticamente tendría que dejar su... ¿me explico? O sea, no es tan automático. Así como si éramos una sociedad común para quedar incluidas en este régimen, necesitábamos esa resolución del órgano de gobierno y toda la adecuación que hiciera falta, aprobándola sin oposición expresa de alguien, se entiende que para salir de este régimen haría falta exactamente lo mismo. Si no generaríamos situaciones de inseguridad jurídica. ¿Mm? Primero porque hay que tomar decisiones más allá de que tengamos una asamblea, no tengamos una asamblea, pero no es que al día siguiente le empezamos a aplicar todo lo que dice la Ley General de Sociedades para sociedades anónimas, porque nos encontraríamos ante esa situación que tenemos a un administrador, un director nombrado por el Estado que automáticamente entraría en situación de incompatibilidad y prohibición por ejercer ese cargo, así sea para las medidas urgentes, hasta que se nombre a su reemplazante o se elija a su reemplazante. Pensemos todo lo que se estudió en cómo se convoca una asamblea ordinaria, ¿sí?, para designación de ese tipo de autoridades. Más allá de lo que diga el estatuto, que el estatuto va a estar armado en base a ser una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. ¿Sí? Por ende, también vamos a tener que adaptar ese estatuto con algunas modificaciones, porque probablemente allí tuviéramos un tipo de nombramiento de estos directores
que involucrara algún tipo de propuesta o lo que sea por parte del capital estatal y que ahora no se aplicaría. ¿Sí? Bueno, con lo cual, fíjense que la ley con 3 o 4 artículos plantea una tipología societaria donde desde la doctrina, así como tenemos 50 tratados sobre sociedad anónima, tenemos unos cuantos sobre sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Digo, hay cosas que parecen simples de estudiar, pero que al momento de la práctica, y encima en estas tipologías societarias, sobre todo cuando aparece el Estado, que también se nos cuela en la interdisciplina con todo lo que es el derecho público, derecho constitucional, provincial, administrativo, dependiendo de las distintas instancias, se complica mucho más en el ejercicio práctico, por lo menos de lo que nos dedicamos a la ciencia jurídica. Tal vez a ustedes les resulte más simple porque están en otra instancia. Claro, porque con eso logramos completar lo que nos dice el 312. ¿Sí? ¿Estamos? O sea, van entendiendo cómo a veces la ley, por más que sea perfecta o intente ser perfecta como de costumbre, siempre hay cosas que se van intercalando en el medio. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Quedó claro hasta ahí? Bien. Bueno, ese sería uno de los tipos o de los otros tipos de sociedades por acciones. Bueno. Luego tenemos algo que ustedes ya conocen porque ya estudiaron previamente. La sociedad en comandita tiene dos variantes. La sociedad en comandita simple, sociedad personalista, y la sociedad en comandita por acciones. Bueno. Tal cual como vimos en su momento al estudiar la sociedad en comandita simple, acá necesitamos dos clases de socios o dos categorías de socios sí o sí. Los socios comanditados, que responden como qué, como los de la sociedad colectiva. O sea, acá sigue igual. O sea, esos están siempre en la misma situación. Y después, los socios comanditarios, que van a responder como limitando su responsabilidad al capital que suscriben. Y solo los aportes de estos comanditarios se representan en acciones. Bueno, ¿por qué? Porque los socios comanditados tienen partes de interés. O sea que acá conviven estas dos situaciones de partes de interés que son embargables pero no son ejecutables, acciones que son embargables y son ejecutables por quiénes, por los socios individuales o particulares de los socios. ¿Estamos? ¿Sí? Recuerden que los acreedores particulares o individuales de los socios. Recuerden que los acreedores sociales atacan directamente el patrimonio de la sociedad y luego, llegados los casos, el patrimonio individual de los socios. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Bueno, vamos a aplicar todo lo que vimos en sociedad en comandita simple. Sí, en relación a qué, en relación a todo lo que era el régimen de administración de la sociedad en comandita simple. Todas estas prohibiciones que tenían los comanditarios, más lo que nos dice acá la ley. Como es sociedad en comandita por acciones, también le vamos a aplicar las normas de la sociedad anónima, salvo en lo que acá se modifica. Bueno,
Denominación en el artículo 317, lo mismo que venimos estudiando hasta acá para todas las tipologías sociales. Sociedad en comando, la denominación más el sociedad en comandita por acciones, la abreviatura o la sigla SC. La responsabilidad solidaria y limitada ante el incumplimiento de esto. Y que se actúa bajo razón social, se va a aplicar el 126, es decir, que solo se va a poder integrar esa razón social con el nombre de los socios comanditados. Hasta ahí vamos bien. Bueno, 318. Administración. Podrá ser unipersonal y ser ejercida por socio comanditado o tercero. Es lo mismo que vimos en la sociedad comandita 5. Quienes duraran en sus cargos el tiempo que fije el estatuto sin las limitaciones del artículo 257. ¿Me van siguiendo? O sea que todo esto lo tienen que completar con lo que ya vimos allá en sociedad en comandita simple. Yo ahora no lo voy a repetir para no hacerlo tan largo. 319. Remoción de ese administrador. La remoción del administrador se ajustará al 129. Pero el socio comanditario podrá pedirla judicialmente con justa causa cuando represente no menos del 5% del capital. ¿Qué otra cosa nos aclara este 319? Que para el caso que el administrador removido también sea socio, y en este caso sea socio comanditado, ¿sí?, tendrá derecho a retirarse de la sociedad o a transformarse en comanditario. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Esto sí es una modificación a lo que veníamos viendo en la sociedad en comandita simple y a lo que estudiamos en sociedad anónima. Acá existe la posibilidad de que ante un socio administrador comanditado, de que una vez que es removido se pueda retirar de la sociedad o bien transforme su participación en comanditaria y pase a ser un socio accionista igual que todos los comanditarios. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. 320. Supuesto de acefalía de la administración. Cuando esta administración no pueda funcionar, deberá ser reorganizada en el término de 3 meses. El síndico nombrará para este periodo un administrador provisorio, siempre y cuando tengamos sindicatura. ¿Sí? Recuerden que ese órgano no es obligatorio. Es decir, que siempre que tengamos prevista la sindicatura. Bueno. ¿Y para qué se va a nombrar este administrador provisorio? Para el cumplimiento de los actos ordinarios de administración, quien actuará con los terceros con aclaración de su calidad. En estas condiciones, el administrador provisorio no asume la responsabilidad del socio comanditado. Si no existe la sindicatura, vamos a recurrir a esas normas supletorias de la sociedad en comandita simple, que para estos actos urgentes podrá ser nombrado provisoriamente quien, un socio comanditario, perdón. ¿Sí? Por eso es que se aclara que en esas circunstancias no asume la responsabilidad del comanditado. Ahora, si se inmiscuye habitualmente y hace todo lo mismo que vimos en la sociedad en comandita simple, bueno, se le aplica el mismo criterio. Bueno. Luego viene, nos vamos al 322. ¿En qué sentido?
en que acá aparecen algunas prohibiciones a los socios administradores. ¿Por qué? Porque este socio administrador tiene voz, pero no voto, ¿dónde? En las asambleas. Y es nula cualquier cláusula en contrario en los siguientes asuntos: elección y remoción del síndico, porque va a ser quien lo va a controlar; aprobación de la gestión de los administradores y síndicos o la deliberación sobre su responsabilidad, claramente, ¿por qué? Porque está involucrado; y la remoción prevista en el artículo 319, porque claramente también está involucrado en esa situación. Bueno, ¿cómo se integran las sociedades? Nos volvemos al 321. La asamblea se va a integrar con ambas categorías de socios. Y para ese efecto, como tenemos partes de interés y acciones, lo que hace acá la ley es decir cómo vamos a compatibilizar esa situación. Las partes de interés de los comanditados se considerarán divididas en fracciones del mismo valor de las acciones a los efectos del quórum y el voto. Cualquier cantidad menor no se computará a ninguno de esos efectos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos puede pasar? Como son partes de interés, al tratar de dividirlas, que nos quede un sobrante, que no llegue a completar una acción o el valor de una acción, entonces ese valor sobrante se descarta. ¿Sí? Y se tiene por todo aquello que pueda ser computado enteramente como acciones para otorgar la cantidad de votos y poder computar así el quórum y los votos. ¿Sí? ¿Esto impediría que las decisiones se tomen por unanimidad? No. ¿Por qué? Porque en estos supuestos, cuando votan todos de acuerdo, esa fracción menor que ha quedado sin computar, que se supone que no debería ser significativa, sino que pueden ser algo que no llega al valor de una acción, como se está haciendo esa compatibilización para el quórum y para el voto, se sobreentiende que al votar todos los comanditados en el mismo sentido, se ha obtenido la unanimidad del capital comanditado y la del comanditario que va de suyo, porque allí no tenemos esas fracciones o esa posibilidad de fracciones. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Bien. Y nos quedan por ver dos articulitos, que es, ¿qué es lo que ocurre con la cesión de la parte de los comanditados? Las de los comanditarios circula y se transfiere exactamente igual que las acciones, porque son acciones, se representan en acciones, o sea que ahí nos ponemos en el formato de sociedad anónima. Pero para las de los comanditados nos fija que la cesión de la parte social del socio comanditado requiere la conformidad de la asamblea según el artículo 244. El 244, si no me falla la memoria, eran los supuestos especiales. ¿Sí o no? ¿Alguien? ¿Ah? No, 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 pero en el 244 es asamblea extraordinaria. ¿Sí? Y además, allí tenemos previsto, ¿qué cosa? La primera y la segunda convocatoria, la mayoría específica y además aquellos supuestos especiales. Así que nos tenemos que remitir a ese artículo, integrarlo salvo que tengamos algo previsto específicamente. ¿En dónde? En nuestro estatuto de sociedad en comandita por acciones. Este es uno de los supuestos en los cuales siempre se recomienda regular, en lo que se refiere a la cesión
de la parte social de los comanditados en particular, para que no tengamos esa remisión genérica que nos habla del quórum de la Asamblea Extraordinaria en primera y segunda convocatoria, una mayoría para determinados asuntos y encima los supuestos especiales que requieren una mayoría agravada. Entonces quedamos ahí en una nebulosa de si aplicamos el criterio de la mayoría del 244 o aplicamos la asamblea de los supuestos especiales que habla el mismo 244. ¿Sí? Esto es para ya al momento del armado del acto constitutivo o alguna futura modificación del acto constitutivo de la sociedad en comandita por acciones. Regular específicamente este supuesto y qué mayoría es la que se requiere. Para que no tengamos esta remisión genérica. ¿Lo va a resolver una asamblea extraordinaria? Sí, pero con esta mayoría. Ya sea que pidamos unanimidad, 3/4 partes o una mayoría simple. ¿Sí? Bueno, ¿estamos? Por eso es que acá la participación que tienen los comanditados, si bien ya lo habíamos visto en la sociedad en comandita simple, es de una relevancia y de una importancia significativa, aquí toma nuevamente y se resalta esa importancia significativa de la participación de los comanditados. Bueno. Y por último, el 324 que nos habla de las normas supletorias, que nos dice que sin perjuicio de lo dispuesto en los 315 y 316, se aplican a esta sección las normas de la sección segunda que, si no me falla la memoria, la sección segunda de este capítulo 2 es precisamente la sociedad en comandita simple. ¿Sí? Déjame que lo cheque. Exactamente. ¿Estamos? Así que a todo este pequeño articulado que tiene la sociedad en comandita simple, tenemos que adicionarle, la sociedad en comandita por acciones, tenemos que adicionarle también lo que ya vimos en sociedad en comandita simple. ¿Sí? ¿Estamos hasta allí? ¿Vamos bien hasta ahora? A ver, déjenme chequear una cosita con el programa. Bien. Bueno, y antes de que nos vayamos de las sociedades anónimas, que pasemos a otra ley antes de que nos vayamos de esta Ley General de Sociedades 19.550, nos queda por analizar todo lo relativo a la sociedad anónima unipersonal. Bueno, aquí es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque no tenemos una sección que diga sociedad anónima unipersonal. Arranca la regulación de la sociedad anónima, ¿sí? Y a lo largo de todo el articulado, de todo lo que es la regulación de la sociedad anónima, ¿sí? Se nos va haciendo referencia a dos regímenes que les pasa lo mismo. Este de la sociedad anónima unipersonal y el otro que es el de las sociedades que cotizan en bolsa o hacen oferta pública de sus acciones. No tenemos una lista o un apartado donde veamos esto, ¿sí? Sino que lo tenemos que ir buscando a lo largo de todos los artículos de todo el régimen de sociedad anónima. Bueno, yo para estudiar este tema les recomiendo, porque allí lo tiene sistematizado todos estos artículos, el libro del profe Fushimi, que específicamente lo trata.
¿Y qué es lo complejo que tiene la sociedad anónima unipersonal? Lo mismo que vimos como complejidad en la SAS unipersonal. Lo entendemos como socio único, perfecto, sabemos que se tiene que integrar todo el capital al momento de la constitución, y a donde nos empieza a romper un poco el esquema de nuestro estudio del derecho societario, es cuando llegamos a los órganos colegiados y esos órganos colegiados que deban tomar decisiones. Vamos entendiendo el tema del socio único, entendemos el tema del órgano de administración unipersonal, ¿sí? Pero cuando llegamos al órgano de gobierno, como unipersonal, parece como medio excesivo. ¿Por qué parece excesivo? Es como que el propio socio tiene que someterse a tomar una decisión y dejarla por escrito. Sí, es así, tiene que hacerlo. Se nos complica mucho más cuando el socio único a la vez es director único, por ende representante único, y o es integrante del órgano de gobierno único. ¿Sí? Se empieza como a confundir bastante, se empiezan a confundir bastante los roles, y allí aparece una cierta peligrosidad, que es la de desdibujar la sociedad o de estar utilizándola para fines extrasocietarios. No digo que siempre ocurra, ¿está? Pero es complejo. Ocurre lo mismo en las SAS. Ahora, si tenemos socio único, si tenemos director tercero, y si a la vez tenemos, porque ya no es obligatorio, tenemos un órgano de fiscalización interna, también aunque sea único, pero que también está integrado por otro tercero, podemos tener un balance interesante al cumplir las distintas funciones societarias, ¿sí? Mientras esto más se centralice en la misma persona, más complejo va a ser. ¿Estamos? ¿Y por qué va a ser más complejo? Porque va a tender a, como órgano de administración, tomar decisiones que tal vez le competan al órgano de gobierno, ¿sí? Como órgano de gobierno, querer asumir funciones o tareas que le corresponden al órgano de administración, y va a ser más complejo. De todas maneras, en eso que a veces no logramos comprenderlo porque tenemos como una idea prefigurada de cómo funcionan las sociedades, ¿sí? Sí tenemos claros ejemplos de cómo funcionan instituciones unipersonales, que son personas jurídicas privadas y que no nos generan ningún tipo de problema, pero cuando lo trasladamos acá a la sociedad nos genera como una crisis de estudio, como una crisis de análisis. Las fundaciones han estado pensadas casi siempre como personas jurídicas unipersonales, en el sentido de que nacen de la voluntad del fundador y luego se materializa su estructura por fuera de ese fundador o más allá de ese fundador, ¿sí? Y funcionan. O sea, no es un óbice el que sea unipersonal al tratar de mantener la estructura. ¿Estamos? ¿Cuál es la, por ahí, recomendación práctica que puedo darles? Esto, de tratar de evitar que los órganos societarios y las funciones societarias se ejerzan por el socio único. Tratar de tercerizar eso, ¿sí?
¿Para qué? Para tener un mayor resguardo y una mayor transparencia en la funcionalidad interna de la sociedad. Mientras más cumplimos las funciones societarias de manera, llamémosle, autónoma, porque acá no es una cuestión de independencia eh, o de complejidad en las decisiones, ¿sí? Sino es que pueda funcionar cada órgano como debe hacerlo y que se garantice ese normal funcionamiento con cierta, digamos, transparencia. ¿En qué sentido? En poder dar cuenta de eso frente a terceros cuando exista algún tipo de problema. Por eso me parece sano que se intente nombrar un director tercero, que se intente nombrar un órgano de fiscalización interna integrado por también un tercero, ¿sí? Y que el socio único funcione realmente como órgano de gobierno, tomando aquellas decisiones que le corresponde tomar. Pero si empezamos a mezclar mucho las funciones societarias con el socio único, pues no, no existe prohibición. La única prohibición, en realidad más que prohibición, advertencia, ¿sí? No la tenemos en la Ley General de Sociedades. Por eso digo que nos rompe un poco la cabeza, pero pensemos esto, las fundaciones están desde el tiempo de Mari Castaña, funcionando y funcionan espléndidamente. Y siempre se han independizado como de esa voluntad única que le da pie, que le da nacimiento, ¿sí? Lo que ocurre es que tiene una estructuración más compleja, ¿sí? Prevé la integración de órganos de la persona jurídica con mayor integración de personas humanas. Exige más puestos, más cargos. Bueno, eso como para que salgamos de esa pequeña crisis de que decimos cómo vamos a tomar las decisiones si es socio único, ¿para qué lo vamos a convocar? Y bueno, sí, lo tenemos que convocar. Bueno, por eso digo que el peligro de la sociedad unipersonal está allí, sobre todo cuando se desvía. Ahora sí logramos establecer esa estructuración de la sociedad para que funcione la sociedad como tal, asegurando el real cumplimiento de esas funciones y no absorbiéndolas todas el socio único. Vamos a ver qué es posible, ¿sí? Por más que no parece que nos quiebra la cabeza, yo los entiendo. ¿Dónde tendríamos o a dónde se encontraría el principio que nos ayuda a acomodar todo esto? En las normas del Código Civil y Comercial de la Nación. En la parte de las disposiciones generales aplicables a todas las personas jurídicas privadas. Allí, después chequenlo, puede que me confunda de artículo, pero me parece que es el 167 donde habla y empieza a hablar y por allí se introduce la cuestión de que se deben tomar y adoptar sistemas que eviten los riesgos y los conflictos de intereses. En ese artículo, con esa redacción, más o menos, yo no soy muy buena para repetir cosas de memoria, por eso les pido que lo chequen, pero lo van a encontrar. ¿Qué es lo que se nos estaría colando por esa norma? La posibilidad de aplicar todas aquellas y de implementar, pero voluntariamente, ¿está claro? No por una exigencia legal, voluntariamente, ¿sí? Todas las teorías que ustedes conocen como de buen gobierno corporativo, responsabilidad social empresaria, ¿sí? Donde básicamente lo que estamos haciendo allí es fijar
y definir de qué manera, y transparentar, por ende, de qué manera se adoptan las políticas institucionales de esa sociedad. Y establecemos determinadas pautas, determinados criterios y determinados sistemas para evitar precisamente que los conflictos de intereses afecten el normal funcionamiento de la sociedad. Y le estamos brindando mayor institucionalidad a la persona jurídica privada, en este caso sociedad unipersonal, ¿sí? Y brindando herramientas para que pueda, permítanme como una licencia poética, porque es como que pueda ser auditada públicamente la sociedad, ¿sí? No estoy hablando en términos de auditoría específicamente, sino que podamos contrastar ese funcionamiento en base a esa expresión y a esa adopción de estas teorías que se convierten en qué? En transparentar cómo funcionan los grupos de interés, en este caso el socio único, transparentar cómo se adoptan las políticas institucionales en ese caso, y a la vez tenerlas definidas y planteadas, porque dentro de esas políticas institucionales podemos definir políticas para vinculación con proveedores, políticas para vinculación con clientes, políticas de contratación de personal, políticas de gestión del medio ambiente y un largo etcétera, que son recogidos por estas doctrinas o estas teorías del buen gobierno corporativo y la responsabilidad social empresarial. ¿Me van siguiendo? Bueno, ese sería como el único parámetro que tenemos, que claramente al ser socio único, si el órgano de administración y o el órgano de fiscalización interna va a estar integrado también por él, debería saber, por esa exigencia legal. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Bueno, es la complejidad que generan estos temas y por eso el legislador siempre ha tomado con cierto prejuicio, y por eso las disposiciones son en cierta manera prejuiciosas respecto a la posibilidad de la sociedad unipersonal. Parte del fracaso de la SAU como tipología fue que en ese prejuicio el legislador del 2015, que modificó la Ley General de Sociedades y el Código Civil y Comercial de la Nación, permitía el socio único, pero imponía como obligatorio un directorio y un órgano de una sindicatura plural. ¿Por qué? Porque incluía a la sociedad anónima unipersonal dentro del artículo 299. Al incluirla dentro del artículo 299, necesitábamos un directorio compuesto por lo menos por 3 directores y una sindicatura compuesta por lo menos por 3 síndicos. Entonces, en conclusión, necesitábamos 7 personas para poder constituir la sociedad anónima. El socio único más estos integrantes de los diversos o de los otros órganos societarios. Posteriormente se modificó esa exigencia y se permitió el directorio unipersonal y la sindicatura unipersonal. Pero al permitirse eso, ya el mismo socio podía integrar a alguno de esos órganos. Y allí es donde empezamos con esos conflictos de intereses. Porque si bien el socio es, llamémosle, el dueño, el propietario de la sociedad, ¿sí? Pero la sociedad es una persona jurídica distinta del socio, ¿sí?
Y allí es donde existe el peligro de que el socio esté utilizando esa personalidad diferenciada de manera antifuncional o desviando el interés de la propia persona jurídica en beneficio propio. ¿Sí? Acá ni siquiera estamos hablando de que tenga previsto efectuar algún tipo de fraude, simplemente con ejercer abusivamente su posición claramente dominante, porque es el socio único, puede desviar el interés social. ¿Sí? Todo aquello que nosotros estudiamos dentro de la sociedad anónima como que puede realizar el grupo mayoritario de manera abusiva y que es sancionado, bueno, aquí lo puede hacer el propio socio, porque imagínense, tienen 100% del capital social. ¿Sí? Entonces, si existe riesgo cuando hay un grupo mayoritario, mayor riesgo existe cuando hay un socio único que además acumula las otras funciones societarias. Por eso digo que lo más razonable para que esto funcione y se garantice ese funcionamiento normal de la sociedad es que esos otros órganos societarios estén integrados por terceras personas. ¿Sí? Que a ver, tampoco son ajenas a la influencia del socio único, pero bueno, pero se supone que como también están involucradas sus propias responsabilidades profesionales y personales, bueno, pueden tener un poco de balance, así como pueden tenerlo quienes integran los órganos respecto de un grupo mayoritario, accionistas. ¿Estamos? Funciona de la misma forma. O sea, lo que ocurre es que hasta en esos supuestos las asambleas estaban los dos socios, no nos hacía falta el socio minoritario, pero teníamos los dos socios, entonces vivíamos todos con una tranquilidad ficta. ¿Sí? Son los mismos problemas que plantean las sociedades de cómodo. Exactamente. A ver, también tenemos, es lo que ocurre, digamos, a mí esto no me asusta, ¿por qué? Porque es lo que ocurre cuando se sancionan leyes que no tienen el, no sé, ¿cómo decirlo? La validación de la sociedad, de la comunidad, ¿sí? Del ciudadano. Los ciudadanos comunes estamos bastante alejados de lo que es el derecho corporativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no formamos parte de ese selecto grupo a los cuales les interesa tener una sociedad unipersonal para poder estructurar su patrimonio y de esa manera buscar la mejor situación fiscal a lo que le hace a su patrimonio. ¿Estamos? La mayoría de nosotros no estamos bastante alejados de esas situaciones. Por ende, no, es como que esto no nos parece muy alejado, entonces no tiene esa validación social o validación ciudadana. Sí la tiene respecto de quienes conforman una determinada, permítanme la expresión, élite corporativa, que son quienes se mueven en ese ámbito. ¿Sí? Pero que la ciudadanía los percibe como malos, los malos de la historia. ¿Sí? La ciudadanía tiene un prejuicio respecto de ese grupo corporativo al cual le sirve esto. ¿Sí? Porque los ve como que son los fraudulentos, como los que perjudican a los trabajadores, bla, bla, bla. ¿Sí? O sea, está bastante ahí complicado ese tema. De todas maneras, todas estas cuestiones parecería ser que se han superado con las SAS unipersonal. Parecería ser. ¿Sí?
¿Por qué? Porque la SAS, como apareció, y sobre todo la SAS unipersonal, apareció para darle esa forma jurídica a estos emprendimientos, más microemprendimientos. Entonces, esta ciudadanía emprendedora es la que validó eso. ¿Sí? Claro. Bueno, es como que esa quedó más cerca de cada uno de nosotros y esta no. ¿Sí? Bueno, son tiempos de maduración de la sociedad, digo, de la comunidad, ¿no? No de la sociedad. Exacto. Sí. ¿Mm? Sí, el mismo de la sociedad anónima. El mismo de la sociedad anónima. Por eso digo que nos ha quedado lejos, porque la mayoría somos, la mayoría de la ciudadanía no tiene esa posibilidad. La SAS, al ser dos salarios mínimos vital y móvil, bueno, no sé cuántos individualmente lo pueden reunir, pero por lo menos dos o tres socios les permite llegar a esa. ¿Sí? Por eso se la ve más amigable. Es una cuestión básicamente de validación ciudadana que ocurre siempre con todas las leyes y siempre con todas las figuras jurídicas. En su momento el fideicomiso tuvo los mismos prejuicios, hoy los sigue teniendo en algunos supuestos, pero se avanzó bastante en su utilización por la ciudadanía. Hoy estamos viendo otras consecuencias no deseadas de esos fideicomisos, ¿m? Que son las quiebras de esos fideicomisos, y por eso está surgiendo nuevamente voces de las doctrinas pretendiendo la personificación de los fideicomisos, ¿m? O tratando de imponer la personificación. Claro, por eso. Lo que pasa, ya estaba como desechada esa postura, ¿m? En la doctrina. La personificación de los fideicomisos no iba. ¿Sí? Bueno, ocurre que como se le dio mucho auge a los fideicomisos financieros, ¿sí? Y financieros con fines constructores, claro, estamos entonces ahora que estamos teniendo las consecuencias, que si bien están resueltas casi como si fuera una persona jurídica, en cuanto a lo que es la situación de quiebra, ahora están bregando por la personificación de los fideicomisos a los fines de poder resolver mejor la situación de insolvencia de los mismos. Pero eso es porque se abusó de esa figura jurídica, no porque esa sea necesariamente la respuesta que debe dar el ordenamiento jurídico. Cuando nosotros abusamos o utilizamos excesivamente figuras jurídicas o instituciones jurídicas para aquello que no han sido diseñadas, exactamente, ¿sí? Exactamente, exactamente, ¿sí? Cada cosa, a ver, como si quisiéramos comprar y vender inmuebles a través de otra forma, ¿sí? Con un endoso, terminaríamos mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque los inmuebles se venden, digamos, se transmiten en realidad, para hablar más técnicamente, necesitando dos cuestiones, el título y el modo. Si no lo podemos hacer con un endoso. Si quisiéramos hacerlo como un endoso, terminaríamos 10 veces peor que con los boletos de compra-venta. ¿Sí? Pero bueno, es lo que hay. Bueno, y habiendo sorteado eso y recomendándoles, ¿sí? Revisen todo lo que marca el profe Fujimi en sus trabajos, nos tendríamos que ir a ver, permiso que voy a dejar 2 segundos el micrófono para buscar el tema relativo a las sociedades de garantía recíproca.
Las sociedades de garantía recíproca están incluidas dentro de la ley 24.467, que ustedes ya deben conocer porque es la ley que regula la pequeña y la mediana empresa. Bueno, estas sociedades de garantía recíproca, no vamos a leer todos los artículos que tiene esta sección, simplemente me interesan. ¿Por qué? Porque no es tan complejo, sino que, digo, la lectura de los artículos, sino que me interesa que comprendan para qué se generó esta tipología societaria. Ya les digo, está dentro del marco de la ley que regula e intenta beneficiar y promocionar a la pequeña y a la mediana empresa. Las sociedades de garantía recíproca se generan o se crean como tipología societaria, que claramente es una sociedad por acciones, con la finalidad de que estas sociedades de garantía recíproca le pudieran o le puedan otorgar a los, porque tenemos los socios garantes y los socios partícipes, a estas pequeñas y medianas empresas que ingresan como socios, ¿sí?, posibilidad de acceso al crédito. Y cómo le brindan o les ayudan a poder gestionar exitosamente créditos, sobre todo créditos ante entidades bancarias. A través del otorgamiento, ¿sí?, de una garantía. Es decir, se constituye la sociedad de garantía recíproca, donde algunos socios adquieren la calidad de socios garantes y otros socios son aquellos que asumen la calidad de partícipes. Entonces va a haber algunos socios que son quienes van a través de un contrato que hay que celebrar entre la sociedad y el socio partícipe, se le va a brindar esa garantía. Con esa garantía, ¿qué es lo que se busca? Que el banco, ¿sí?, que le está por otorgar un crédito a esta pequeña o mediana empresa, se lo otorgue en mejores condiciones. ¿Por qué? Porque además de todas las garantías que le puede brindar el pequeño o mediano empresario, también va a contar con esta garantía extra que le brinda esta sociedad. ¿Sí? Garantizando qué cosa, el cumplimiento de las condiciones del crédito. Así como nosotros en los contratos de alquiler presentamos varios garantes, bueno, la sociedad de garantía recíproca va a ser garante de este pequeño o mediano empresario a la hora de gestionar su crédito ante el banco. Siempre que respetemos las pautas que marca la ley y que se haya constituido esta sociedad de garantía recíproca. Bueno, claramente, como es una sociedad que va a estar prestando avales, garantías, fianzas, la ley estructura esto de una manera similar o bastante parecida a lo que hace cuando regula una sociedad anónima, entidad financiera. Les marca algunos límites operativos. Digo, todo esto tiene le prestan una garantía. Por eso les digo que no me interesaba. ¿Ah? No, no es el dinero, le prestan una garantía. El dinero que se aporta, ¿sí?, así como nosotros aportamos o tenemos cuentas corrientes de depósitos en los bancos, y los bancos, ¿qué hacen con esos depósitos? Garantizan créditos que obtienen otros, ¿estamos? ¿Sí o no? O prestan esa plata, ¿está?
Una garantía, exactamente. A ver, uno puede presentar en un contrato de alquiler, uno presenta qué. Bueno, el tío, el primo, no sé qué, con los recibos de sueldo y después sale, no sé, el padre, la madre, no sé qué, que ponen garantía de la casa. Bueno, ¿estamos? ¿Me van siguiendo? Claro. Los partícipes seríamos nosotros que estamos alquilando. Exacto. Bueno. Porque yo quiero que entiendan para qué funciona, porque yo sé que ustedes cuando lean este artículo, como está más pensado exactamente igual que en la constitución de un banco, de una entidad financiera, ustedes ya conocen perfectamente, mejor que yo, que son los encajes, los límites operativos, toda esta cuestión de la estructuración de este negocio. Por eso no me quiero detener en esa cuestión, sino que entiendan para qué está y cómo funciona. Bueno. Entonces, esta sociedad lo que les va a prestar es esa garantía, no es que les presta plata. Ellos lo que hacen es brindar una garantía al pequeño o mediano empresario, que tiene que ser un socio partícipe, ¿sí? Mediante la celebración de un contrato que está regulado dentro de esta misma parte de la regulación de la sociedad de garantía recíproca, en esos términos que se marcan, y siempre y cuando esté dentro de esos límites operativos que también la ley les marca, les van a prestar esa garantía frente a la solicitud de un crédito bancario. Por eso es que lo fomenta, porque tal vez el pequeño empresario o el mediano empresario, por más que ofrezca todo su negocio en garantía, no se lo den, o se lo den en condiciones más gravosas. Una medida que presenta más garantes por el cumplimiento de la obligación que asume, se supone que del otro lado, el que nos presta la plata o que nos da el crédito, deberían modificarse o flexibilizarse algunas pautas de ese crédito. Ejemplo, tasa de interés, ¿sí? Básicamente así funciona el negocio del crédito. Mientras menos requisitos te pidan, ¿qué es lo que va a ocurrir? Más alta es la tasa de interés, ¿sí? Porque mientras más fácil te prestan la plata, en peores condiciones vos la obtenés, ¿sí? A medida que podamos tener mayores garantías, mayores avales hacia el cumplimiento de nuestra obligación, mayor respaldo tenemos, ¿sí? Por ende, alguna de esas condiciones del otorgamiento del crédito deberían mejorar o deberían facilitarse. ¿Me van siguiendo? Bien. Eso es lo importante de comprender de para qué funciona esto. Esas garantías para, que son otorgadas para obtener el crédito. Esto solo es importante, pero además, estas sociedades de garantía recíproca también le brindan a sus socios partícipes, ¿qué cosa? Asesoramiento técnico, económico y financiero. ¿Para qué? Para que cuando vayan a presentarse frente al banco a pedir el crédito respecto de esta nueva, no sé, pensemos que quieren abrir una sucursal, ¿sí? O que quieren lanzar un nuevo producto al mercado. Bueno, ¿para qué es el lanzamiento del producto? Para que esa apertura de la nueva sucursal se haga en términos y se presente frente al banco para obtener el financiamiento necesario de manera tal que sea viable. Y por ende, si es viable, el banco le va a otorgar el crédito, ¿sí? No es que vamos a hacer un dibujo para el banco. Vamos a analizar esos proyectos y por eso se le brinda el asesoramiento. ¿Para qué? Para que ese proyecto se pueda llevar adelante en el momento más favorable.
No para que inventemos cosas o dibujemos proyectos lindos y presentarlo al banco, ¿está claro? ¿Sí? Entonces, la sociedad de garantía recíproca también hace ya un trabajo que normalmente es el que hacen los bancos al estudiar nuestras solicitudes de crédito. Bueno, integrando la sociedad, ¿sí? Claro, se aporta. Bueno, es que a ver, si, así como si todos nosotros fuéramos al banco a querer retirar nuestros depósitos, el banco colapsa, ¿sí? Bueno, por eso les dije que esta sociedad, ustedes las van a entender mucho mejor al leer los artículos que yo. Entonces, quiero que me entiendan para qué sirve, porque eso es lo importante que a veces uno al leer esto no lo termina de tener claro. Bueno, obviamente hay un límite operativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si todos los socios partícipes nos pidieran la garantía al mismo tiempo, claro, bueno, por eso digo que si pensamos que nos presten la garantía solamente, nos quedamos cortos. También brinda todo ese asesoramiento y además de eso se va, bueno, estableciendo un plan para que todas esas cuestiones surjan. ¿Por qué? Porque al principio todos los socios, sí, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Bueno, listo, perfecto. Bueno, empecemos a ver la viabilidad de todo lo que quieren hacer todos y a medida de que vamos teniendo listo alguna cosa, vamos gestionando el crédito y allá vamos a garantizar, ¿sí? Pero siempre dentro de esos límites operativos que marca la ley. Estamos, después el resto es funcionamiento claro de cualquier tipología societaria, o sea, no tiene mayor complejidad en eso, salvo lo que cambia de denominación de los órganos y de los socios y de esas cuestiones, pero el resto es lo mismo que cualquier sociedad anónima. ¿Estamos? ¿Sí? Donde sí les va a hacer, donde va a haber mucho cambio, digamos, es en estas cuestiones que se asemeja más a lo que es una entidad financiera. ¿Por qué? Porque nos habla de ese fondo de riesgo, o sea, con otro nombre de lo que vimos o estudiamos en entidades financieras o de lo que sabemos de cómo funcionan los bancos. Bueno, aquí se hace toda una adaptación de esa cuestión, por ende, toda la regulación del capital social tiene un mayor detalle en ese sentido. ¿Sí? Eh, Así que bueno, lo importante de esto es que ya les digo que permite esta posibilidad de fomentar o facilitar el acceso al crédito a través de ese asesoramiento técnico, económico y financiero que termina asegurando la viabilidad del proyecto que estamos presentando frente al banco en un determinado momento. ¿Sí? Después el resto, lean la ley, pero ya les digo, salvo la parte más técnico-contable, el resto no hay demasiada dificultad en relación a lo que es la sociedad anónima. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, chicos, quedamos ahí. Cualquier cosita, si tienen alguna duda, lo vemos la próxima clase. Nos vemos. Gracias, profe. Jornada, chau, chau.